Saludos, bienvenidos a la lectura agnóstica del Nuevo Testamento. Continuamos con el Evangelio de Marcos, capítulo 3, el hombre de la mano seca. Y entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía seca una mano. Jesús parece querer demostrar que las sinagogas son propiedad suya, entrando y saliendo a placer, sin que nadie le impida esto. Allí, en una sinagoga de no sabemos dónde, posiblemente Cafarnaúm, se encuentra, tal y como ya nos dijo Mateo en su momento, un hombre que tenía seca una mano. Y lo observaban por si lo sanaría en sábado para que lo acusaran. ¿Es sábado? ¿Sigue siendo el mismo sábado que en el capítulo anterior o es otro sábado? ¿Este Jesús únicamente trabaja los sábados? No lo sabemos. Lo que sí conocemos es que alguien está esperando que haga algo para poder acusarlo de herejía. Dice al hombre que tenía la mano seca: ponte en el medio. Jesús se dirige a este hombre sin que tengamos constancia si este hombre le ha pedido que le cure nada. Y les dice: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos callaban. Aquí resulta curioso porque como es tan reciente la lectura del Evangelio anterior, el de Mateo, y también porque me resulta mucho más sencillo buscar qué es lo que dijo en cada ocasión, podéis compararlo por vosotros mismos. Mateo nos contó que la pregunta de Jesús era una especie de parábola utilizando las ovejas perdidas y el pastor. Marcos, tal vez escarmentado por las pocas entendederas de los seguidores de Jesús, tal y como demostraban sus apóstoles en cada parábola, decide hacer la pregunta directa, sin ningún tipo de metáfora, lo que provoca con solo la lectura de 2 de los 4 evangelios existentes que no podamos confiar en el rigor de ninguna versión. Las palabras de Jesús son las que son. Y si algo podemos dar por sentado en este preciso instante es que no tenemos ni idea de cuáles fueron. Y mirándolos en derredor con enojo, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre: extiende la mano, y él la extendió, y quedó restablecida su mano. Sean cuales fueran las palabras, el milagro acaba igual. Jesús es un mago de la sanación. De inmediato salieron los fariseos y tramaron con los herodianos un complot contra él para que lo mataran. Bien, pues esto es lo que opina Marcos. Para mí, un personaje que ha perdido no solo su credibilidad, sino que también la de Mateo. Por lo tanto, lo único interesante que veo aquí es comparar qué datos ha decidido contarnos uno u otro. Aquí aparecen fariseos y herodianos. Esto supongo que se refiere a seguidores o partidarios de Herodes. Curioso que nos encontremos en el tercer capítulo ya de este evangelio, en el que Marcos ha decidido no dar ninguna importancia en absoluto al nacimiento y origen de Jesús. No hemos leído nada sobre persecuciones a niños para tratar de evitar el resultado de antiguas profecías mesiánicas. Ni José, ni María, ni huidas a Egipto, ni estrellas, ni reyes magos, como tampoco ninguna referencia a la estirpe real de David. La multitud a la orilla del mar. Pero Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y mucha gente de Galilea y de Judea. Pues muy bien, pues igual que nos contaba Mateo, Jesús se va hacia el mar con mucha gente. De Jerusalén, de Idumea y de más allá del Jordán, y una gran multitud de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo todas las cosas que hacía, acudió a él. La fama de Jesús coincide con la fama que ya nos relató Mateo. ¿Debemos creernos entonces a Marcos? ¿Debemos creer a Mateo? ¿Debemos creernos a los dos? ¿O mejor no nos creemos a nadie? De momento, sea cual sea nuestra mesura de fe, lo que sí me parece todavía descabellado es poder asegurar que aquí hay un Dios. Personalmente no tengo ningún tipo de prueba ni de esperanza, pero el esfuerzo realizado hasta llegar a este punto no merece rendición. Y por causa del gentío dijo a sus discípulos que les tuviera lista una barquilla para que no lo oprimieran. Esto también nos lo había contado Mateo de un modo más o menos similar, que Jesús utilizará esta barquilla, no sabemos si únicamente para desplazarse o como escenario improvisado para dirigirse a la multitud.
porque había sanado a muchos, de manera que por tocarlo cuantos tenían plagas caían sobre él. Como sana, todos se quieren curar. Esto es lo que dice Marcos, que se lo contó a él Pedro. Y cuando los espíritus inmundos lo veían, caían ante él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Los espíritus inmundos, los poseídos por la creencia a otros dioses, le reconocen cayendo y gritando al suelo: «Él es divino». Pero él los reprendía mucho para que no lo hicieran manifiesto. Él insiste en no ser reconocido por estos infieles. Venga, pues continuemos. Elección de los 12 apóstoles. Y sube al monte y llama a los que él quería y fueron a él. Sube al monte, no sabemos a qué monte, deben haber pocos, todo el mundo seguramente sabe a qué monte se refiere y por eso Marcos decide obviarlo. Y estableció a 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. De todos los que se encuentran, él elige a 12 favoritos, y que tuvieran autoridad de echar fuera a los demonios. Este parece que es el poder que otorga Jesús a sus discípulos, que puedan echar a los demonios. Demonio es todo aquello que no cumple la fe de Yahvé. A Simón le puso por sobrenombre Pedro. Marcos, como nosotros, parece que va por faena. Mateo explicaba un poco más. Simón, el primer elegido, a partir de aquí se llamará Pedro. A Jacobo, el de Zebedeo, y a Juan, el hermano de Jacobo, también les puso por sobrenombre Boanerges, esto es, hijos del trueno. Un mote poderoso y épico que en su momento Mateo olvidó de contarnos. ¿Qué me viene a la cabeza a mí con este apodo, hijos del trueno? Lo único referente a ello me viene a recordar aquellas palabras de Aarón en el monte Sinaí cuando decía que Dios habla con voz de trueno. No sé si esto tiene algo que ver. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, el de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananita. Por lo menos podemos dar las gracias que aquí hay consenso. Los 12 elegidos son exactamente los mismos que nos señaló Mateo. Y a Judas Iscariote, quien de hecho lo entregó. Este es el que faltaba. Igual que hizo Mateo en su momento, Marcos decide ya señalar aquí previamente que este es el que lo entregó. Por lo tanto, este escrito está escrito, valga la redundancia, tiempo después, al menos, de esta entrega. Por lo tanto, esto no es ninguna crónica. Esto es fácil de entender cuando Marcos ya ha sido presentado como un discípulo de Pedro. Todo esto se escribe muchos años después de la presunta muerte del casi también que presunto Jesús. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Llega a una casa y de nuevo se agolpa una multitud tal que ellos no podían ni siquiera comer pan. Hay tanta gente que casi no pueden ni comer. ¿Comer qué? Comer pan. ¿Por qué importa lo que comen? Pues como no sea porque es lo único que pueden comer, no fuera que estén en ese momento de los ácimos, no entiendo la importancia de señalar qué es lo que van a ingerir. Y oyéndolo sus familiares salieron para echar mano de él, pues decían: está fuera de sí. Lo oyen sus familiares. ¿Los familiares de quién? ¿De Jesús? Pues da la sensación de que sí, pero ¿qué hacen los familiares de Jesús en esta zona? No nos han sido señalados. Salieron para echar mano de él, en mayúsculas. Este sí que es él, inequívocamente. Y estos familiares dicen: está fuera de sí, está como loco. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: está poseído por Belzebul, y por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Los escribas que han venido de Jerusalén para dar fe, no sabemos de qué, si exactamente de estos actos, quién les ha mandado. Lo único que dicen es que está poseído por Belzebul. De este ya hemos hablado. Es otro modo despectivo de referirse al dios Baal. En Jesús parecen reconocer a un príncipe de los demonios y que tal vez por eso tenga la capacidad de echar fuera a los demonios. Y llamándolos junto a sí les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Marcos, que parece conocer que Jesús hablaba en algo que le llaman parábolas, para él puede significar que con esto ya es suficiente. De momento él no nos ha relatado ni una.
claro que si el que se las contaba era Pedro, vete tú a saber lo que le ha llegado a explicar. En su momento no entendía nada. Si un reino se divide contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahora da la sensación de que Marcos se atreve a inventarse una nueva parábola. Esta no la recuerdo que empezara en ningún momento así de boca de Jesús, si creemos que lo que Jesús dijo es lo que hemos leído previamente, lo de Mateo. Si un reino se divide, evidentemente ese reino ya no es el mismo reino, ya como mínimo son dos. Y si una casa se divide contra sí misma, tal casa no podrá permanecer. Lo que pasa en un reino pasa en una casa. Si una casa se divide, ya no es una casa. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y es dividido, no puede permanecer, sino que tiene fin. Si el que se divide es un demonio, un ente, este ya no es que no permanezca como tal, sino que se acaba. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al fuerte, entonces podrá saquear su casa. Bueno, pues esto es difícil de discutírselo a Marcos porque como es él el que se inventa la parábola, él decide cómo contarla. Para saquear una casa hay varios modos, no tenemos por qué atar al propietario. Podemos esperar a que éste se marche, podemos juntarnos con más gente para ser más fuertes que él, podemos entrar mientras duerme, pero vaya, al fin y al cabo lo que más me preocupa es disculparme por el desánimo que pueda estar transmitiendo en la lectura de este segundo evangelio. Pero es que solo pienso que todavía me quedan dos más por delante. Y esto es como estar corrigiendo las redacciones de chiquillos después de las vacaciones. Aquí hay un tema, Jesús, el Mesías, y cada uno nos va a contar su versión. Sobre lo que nos cuenten se va a construir una imagen divinizada que perdurará a lo largo de los siglos en manos de la Iglesia, la encargada de reinterpretar y de dar veracidad a esto que si lo leemos por nosotros mismos no pasa el más mínimo filtro ni de calidad ni de rigor. Da igual, la ignorancia del pueblo no solo es suficiente sino necesaria para crear un referente todopoderoso, sobrenatural, por el cual merece la pena vivir y si es necesario morir. La gran pirámide de las élites intocables e inalcanzables sigue siendo construida, mantenida y defendida por el propio pueblo. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias con que blasfemen los hijos de los hombres les será perdonado. Todo aquello que se haya dicho y hecho contra la ley de Yahvé será perdonado, dice Jesús. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Pero a la vez se contradice y dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, aquel Espíritu al que hay que santificar, por lo tanto no puede ser otro que Dios, esto no tendrá ningún perdón. Es curioso que en el versículo anterior haya decidido que sí se puede perdonar aquella blasfemia contra lo que este Espíritu Santo dijo expresamente que no se podía permitir. Esto les dijo porque afirmaron tiene un espíritu inmundo. Pues esto es lo que les dice a aquellos que le tratan a él de inmundo, de hereje, de blasfemo, de demonio. La madre y los hermanos de Jesús. Y llegan su madre y sus hermanos y quedándose afuera lo enviaron a llamar. Llegan estos, no sabemos dónde, suponemos que en el mismo lugar donde también nos relató Mateo que llegaban. Así que en esto coincide, la familia de Jesús en algún momento se preocupa por él. Ya había una multitud sentada a su alrededor y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan afuera. Una madre que hay que tener en cuenta que si solo nos cae en nuestras manos este Evangelio de Marcos, no tenemos ni idea de quién es. Y respondiendo les dice, ¿quién es mi madre y los hermanos? Esta respuesta, si hacemos el mismo ejercicio que acabo de decir en el versículo anterior, pues podríamos pensar que es una cualquiera, una mujer humilde. La respuesta, en cambio, es la misma que nos dijo Mateo que hizo cuando éste sí nos señaló a María como mínimo como la mujer más importante de la historia de la divinidad, la madre del Hijo del Dios Creador, de este mismo que la rechaza.
Y mirando en derredor a los que estaban sentados en torno suyo, dice: «He aquí mi madre y mis hermanos». El desprecio de Jesús por la divinidad de María y por el amor fraternal a sus hermanos es total. Con esta demostración me resulta curioso también la insistencia en los seguidores de esta religión de querer defender la familia por encima de todo. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Cualquiera que hace la voluntad de Dios, que es aquello que yo digo que Dios quiere, porque yo soy el que Dios ha elegido para deciros a vosotros cuál es su voluntad, ese es mi hermano, mi hermana y madre. Esa es mi única familia. Ese es, sin ningún género de dudas, lo que Mateo y Marcos dicen que dijo Jesús exactamente igual. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Un saludo.